Capítulo número 2 del método como clave para lograr el éxito, la paz y el bienestar emocional duradero de nuestro amigo Hale Dwoskin. Y este capítulo número 2 se titula Tu fórmula para el éxito. A lo largo de este libro, dice Hale, mi intención es guiarte, mediante la experiencia, en el aprendizaje de cómo soltar las reacciones o los sentimientos que te impiden rendir al máximo, cómo lograr todo tu potencial y vivir una vida llena de felicidad y alegría y bienestar. Puesto que has tenido oportunidad de analizar las preguntas de liberación, al menos un poco, este capítulo te ofrece algunas orientaciones detalladas para usar el método de manera eficaz. Son sugerencias que se basan en la experiencia de más de 25 años de ofrecer seminarios y retiros sobre el método, además de formar a otros instructores de este y analizar las mejores formas de obtener el máximo beneficio de la liberación. Así es que, dice Hale, te pido que a medida que vayas avanzando, seas consciente de que el proceso de liberación es completamente interno. Es decir, no tiene que ver con nada ni nadie que no seas tú mismo, que no seas tú misma. Solo pertenece a tus reacciones o sentimientos interiores hacia las personas o las circunstancias de tu vida. Cuando te liberas de ellos, el proceso es tan sencillo y tan agradable que hasta es posible que te haga reír. La gente se suele reír mucho en mis talleres. Como el proceso de liberación funciona a un nivel básico e interior, incluso cuando practiques el método con otra persona, como ahora lo vamos a aprender a hacer, vas a descubrir que nunca necesitas compartir los detalles de carácter personal para conseguir los máximos resultados de ese trabajo. Puedes liberar a un compañero y seguir salvaguardando su intimidad y la tuya. Al participar en las exploraciones que este libro contiene, limítate a soltar tus sentimientos lo mejor que puedas. Lo mejor que puedas significa en la medida de tus capacidades en ese preciso momento. Nunca debes forzar un sentimiento o una liberación que en realidad no existan. Además, solo sueltas aquello que estás sintiendo en este momento. Si, por ejemplo, trabajas con ira, las preguntas de liberación no se refieren durante todo el rato a cualquier tipo de ira. Son simplemente una invitación a soltar la ira que sientas ahora. Así es que ten en cuenta que dados el carácter relajante de este proceso y en general la naturaleza humana, es posible que no siempre experimentes tus sentimientos con fuerza. Esto no significa que no estés haciendo un gran trabajo. En general, el hecho de soltar es eficaz tanto para sentimientos fuertes como para débiles. De hecho, si te acostumbras a soltar en el transcurso de tu vida diaria, hasta las cosas sin importancia, al final te parecerá que todo es de poca importancia. A medida que empieces a soltar tu tensión interior y otros sentimientos estresantes, observarás que experimentas un sentimiento de alivio y de mayor conciencia. Es solo uno de los muchos beneficios que puedes conseguir con el método. Te aseguro que harás progresos enormes y rápidos y experimentarás muchos efectos positivos y poderosos de la liberación cuando apliques lo que hayas aprendido. Como ya hemos señalado, en la institución a estos cambios los llamamos beneficios. Sin embargo, ten en cuenta que a veces se producen sorpresas. Son resultados agradables, sin duda, pero inesperados. Por ejemplo, es posible
que el aspecto concreto de tu vida que te gustaría cambiar con la aplicación del método no se transforme todo deprisa que quisieras, mientras que otro aspecto empieza a cambiar enseguida. Puede ocurrir que el aspecto que te propongas sea realmente el último de tu vida en cambiar. Pero es más probable que los cambios se produzcan mucho más deprisa de lo que jamás hubieras soñado. Para explicarlo de otra manera, imaginemos que una determinada persona recurre al método concretamente para labrarse un mayor éxito económico. Lee con atención el libro, trabaja con esmero con el material que contiene y, sin embargo, no observa beneficios económicos inmediatos. En su lugar, es posible que al principio vea que mejora su salud y luego tal vez descubra mejoras en sus relaciones personales. Después de esto, puede ser que desarrolle unas mejores habilidades profesionales y solo entonces quizá pueda permitirse lograr ese éxito económico que buscaba inicialmente. No me malinterpretes, dice Hale. Seguro que el método provocará cambios importantes en tu vida. Lo que ocurre es que a veces es posible que esos cambios no lleguen exactamente en el orden en que esperabas o en el orden previsto. El cambio puede ser gradual. Tal vez tus amigos, tus compañeros de trabajo, empleados se den cuenta de los cambios antes que tú. Y a medida que incorpores la liberación a tu vida de forma regular, pronto te darás cuenta de que te vas sensibilizando más ante tus sentimientos. Es una señal de que avanzas. Significa que estás preparado, que estás preparada para ser consciente de muchas de las emociones que has estado reprimiendo o evitando y para liberarlas. Según mi experiencia, dice Hale, las personas normalmente no experimentan sentimientos que no sean capaces de afrontar. Aunque he tenido unos pocos alumnos que pasaron 1 o 2 noches inquietos y sin poder dormir mientras se iba desvaneciendo su resistencia a determinados sentimientos. Pero siguieron liberándose y enseguida soltaron todo lo que les preocupaba. A la mayoría de las personas no les afecta en absoluto el sueño, si no es de forma positiva. Lo bueno es que cuanto más se usa el proceso de liberación, más fácil resulta el soltar. Y esto es lo que genera la seguridad para que experimentes todos tus sentimientos, dolorosos o agradables, y que los experimentes con mayor profundidad. Al sentir más plenamente todos tus sentimientos, incluso obtienes mayor placer y plenitud en todo lo que haces. La analogía siguiente refleja un poco lo que significa usar el método. ¿Has comido alguna vez en un bar o una cafetería donde los platos o bandejas se muestran en diferentes compartimentos y el cliente elige el que desea? Si es así, habrás observado que después de sacar el plato o la bandeja de un compartimiento, enseguida se reponen. Lo mismo ocurre con nuestras emociones cuando las soltamos. Si existen más sentimientos relacionados con un tema de los que uno empezó a liberar, irán apareciendo hasta que se agoten todos los relativos a ese tema, hasta que el compartimento que se quede vacío. Sin embargo, a diferencia de este tipo de restaurantes, todo sentimiento que saques y liberes desaparece para bien. Cuando analices los procesos de este libro, lo más probable es que empieces por soltar un sentimiento cada vez, luego en grupo, hasta que adquieras tal habilidad en liberar sentimientos que al final trabajes a los niveles más profundos, en auténticos montones de sentimientos sobre un determinado tema a la vez. Ocurre a menudo que cuando no buscamos ni intentamos conseguir algo, es cuando la mente se relaja lo bastante para que sea posible la liberación y la comprensión.
Y cuando por fin experimentes la liberación, la comprensión y los beneficios a medida que trabajes con el método, es posible que descubras que llegan cuando menos te lo esperas. Por consiguiente, conviene que reserves espacio a lo largo del día para la posibilidad de que lleguen los beneficios y que estés abierto, que estés abierta a lo inesperado. Haz todo lo que puedas para relajarte y aceptar que el control del tiempo de tus mayores avances y comprensiones, incluida la definitiva de tu auténtica naturaleza, se te puede escapar por completo. Y esta sección se llama Preguntas frecuentes. Los alumnos que asisten a los cursos del método suelen hacer las preguntas que siguen. Así es que decidimos tomarlas en cuenta y repasarlas para que tú puedas, cuantas veces quieras y desees o necesites, volver a ellas mientras trabajas en el proceso de liberación para resolver cualquier duda al respecto. La primera es, ¿con qué frecuencia debo liberar? Liberar es algo bueno y por consiguiente nunca se podrá exagerar. Cuanta mayor sea la frecuencia con que apliques el método a lo largo del día, es decir, en el día frecuentemente, más beneficios obtendrás de él. Uno puede liberar en cualquier parte y en cualquier momento para inmediatamente sentirse mejor, con las ideas más claras, más seguro de sí mismo y más vivo. Simplemente deja que se abra tu interior, que salgan tus sentimientos y que te envuelvan. Piensa que cada problema de tu vida es una oportunidad de mayor libertad. Recuerda también que debes divertirte. Evita convertir la liberación en un debería más. Y es más bien un quiero, deseo. Ya quisiera dedicarme a esto. Recuerda también que debes divertirte. Evita convertir esto en algo que sea una rutina. Debe ser algo maravilloso. Y a medida que adquieras la costumbre de soltar en el momento en que afloran los sentimientos, desarrollarás un magnífico impulso que te será de ayuda cuando emerjan sentimientos más profundos. Además, te será más fácil soltarlos. Y aquí Hale indica algo muy interesante. Es a medida que adquieres la costumbre de soltar en el momento en el que aflora. Y esto implica una habilidad más a desarrollar, que es tener la conciencia en cada momento de cómo me siento. ¿Cómo me siento ahora? ¿Cómo me siento ahora? Porque esta práctica no la hemos hecho, porque no tenemos esta costumbre de estar volteando a mirarnos a nosotros mismos constantemente todo el día. Por eso te digo, y yo lo he estado haciendo, colócate recordatorios, pueden ser alarmas, pueden ser papelitos, pueden ser señales, algo que te indique en el transcurso del día, que te recuerde cómo me siento, cómo me siento. Así es que a lo mejor puedes crear papelitos que digan cómo me siento y papelitos que digan libera por todos lados en tu casa. O puedes ponerte ahora con tantos accesorios que tienen los equipos electrónicos personales, puedes ponerte alarmas constantemente para estar deteniéndonos un momento y empezar a crear este hábito de voltear a mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos cómo me siento. Si quiero ahondar este sentimiento de alegría, de felicidad, de éxito, pues sentirlo completamente, sumergirnos en él, por supuesto, para poder seguir vibrando en ello. Pero si es un sentimiento que no quiero, hacerlo consciente, sumergirme en él y liberar. Otra pregunta es, ¿cuánto tiempo cuesta aprender a soltar? ¿O cuánto tiempo tarda uno en aprender a soltar? Y la respuesta de Hale es, depende de ti. En el capítulo primero aprendiste algunas ideas básicas de la técnica de la liberación.
La rapidez con que puedas observar resultados apreciables depende de cuánto apliques de lo que aprendas en tu vida cotidiana. Soltar se hace más fácil cuanto más se practica. Es posible, además, que sientas o no sientas grandes cambios de forma inmediata. Los resultados pueden aparecer de repente o pueden producirse a niveles muy profundos. Otra pregunta frecuente es, ¿cómo algo tan sencillo puede tener tanta fuerza o tanto poder? Las herramientas más útiles y de mayor fuerza de la vida suelen ser las más sencillas. Cuando se deja que los procesos sigan siendo sencillos, es fácil recordarlos y repetirlos. Nadie ha de convencerte de lo importante que es respirar, por ejemplo. Sin embargo, si quisiera darte instrucciones sobre el procedimiento que hay que seguir para respirar, te diría, inspira, inspira y repítelo cuantas veces sea necesario. ¿Hay algo más sencillo? Sin embargo, pocas cosas hay más importantes para la vida. A medida que vayas usando el método, descubrirás que es algo fácil, que se puede convertir en una segunda naturaleza y que poca más concentración te va a exigir que la que te exige el hecho de respirar. ¿Recuerdas que en el capítulo 1 comparábamos los sentimientos reprimidos con una olla de presión emocional? Cuando liberes a menudo descubrirás también que levantar la tapadera de tus sentimientos y dejar que salgan es más natural que intentar mantenerlos embutidos en tu interior. Otra pregunta frecuente es, ¿qué se siente al soltar? ¿Qué se siente al liberar? La experiencia de soltar es muy personal. La mayoría de las personas tienen una sensación inmediata de distensión y tranquilidad al usar este proceso. Otras sienten que una energía les recorre el cuerpo, como si regresaran a la vida. Con el tiempo, los cambios se pueden hacer más pronunciados. Además de sensaciones físicas, observarás que tu mente se va calmando progresivamente y que los pensamientos que en ella permanezcan se vuelven más claros. Empezarás a percibir más soluciones que problemas. A medida que avances en el proceso, incluso podrás llegar a gozar de la experiencia de la liberación. ¿Cómo sé que lo hago bien? Si al liberar observas cualquier cambio positivo en tu sentimiento, en tu actitud o en tu conducta, es que lo estás haciendo bien. Sin embargo, todo tema en el que trabajes puede requerir grandes cantidades o distintas cantidades de liberación. Si al principio no cambia completamente, pues no dejes de soltar. Sigue liberando hasta que consigas el resultado que deseas. Otra pregunta frecuente es, ¿qué tengo que hacer si me veo atrapado de nuevo en antiguos modelos de conducta o si simplemente me olvido de liberar? En primer lugar, es importante comprender que es algo que hay que esperar y que no pasa nada. Tu capacidad de liberar de forma espontánea y en el momento en que es necesario hacerlo aumentará con el tiempo. Pronto sabrás liberar en tiempo real. Entre tanto, siempre puedes hacerlo cuando te des cuenta de que ha habido un problema. Muy pronto, cuando te sorprendas en medio de un viejo patrón de conducta, sabrás liberar cuando ese patrón esté en marcha y detenerlo. Y al hacerlo, te darás cuenta de que eres capaz de cambiar el patrón. Al cabo de poco tiempo, vas a aprender a prever tu comportamiento antes de caer en viejas costumbres. Te liberarás y no las seguirás. Por último, ya no necesitarás liberar en lo que a esa costumbre concreta se refiere, porque la habrás soltado por completo. Si eres constante, tu actitud y eficacia al final cambiarán para mejorar.
incluso ante problemas antiguos. Hasta es posible que llegues a un punto en que solo recuerdes que tuviste un determinado problema cuando alguien te lo recuerda. Puede ser útil programar periodos breves de liberación a lo largo del día para acordarte de llevarlo a cabo. Otra pregunta frecuente es, ¿tengo que cambiar mis creencias o creer en algo nuevo para seguir el método? No, en absoluto. Como decía en la introducción, dice Hale, no te creas nada de lo que se diga en este libro, si tú mismo no lo puedes demostrar. El hecho de que algo se diga por escrito no significa que sea verdad. Los conocimientos no tienen utilidad alguna mientras uno no los pueda verificar con su propia experiencia. Basta con que seas lo más receptivo que puedas a lo que se dice en este libro y que lo consideres una oportunidad de cambiar tu conciencia y tu vida. Ten una actitud abierta al descubrimiento y sé tú mismo quien lo apruebe o rechace. Cualesquiera que sean tus ideas religiosas o políticas, el proceso de liberación no hará sino reforzarlas. Las personas que han utilizado el método dicen que les ayuda a sintonizar mejor con su experiencia y sus convicciones espirituales y a sacarlas a la luz. ¿Qué debo hacer si ya sigo una terapia o algún otro sistema de crecimiento personal? Dado que el soltar es la esencia de cualquier buena terapia y una herramienta muy eficaz para el crecimiento personal, descubrirás que el uso del método es una ayuda ideal para otros sistemas. Y esto se aplica a los sistemas que puedas estar utilizando en este momento o a los que vayas a utilizar en el futuro. Si combinas la liberación con otras formas de autoanálisis, los resultados se producirán con mayor rapidez y facilidad. Y aquí Hale tiene razón. Yo, en lo personal, cuando doy terapia, he visto que el método funciona. Cuando ya hemos trabajado con ciertos sentimientos y esos sentimientos siguen aflorando y no se resuelven, por ejemplo, con recordar patrones de pensamiento que los resuelvan, lo que hago es hacer esto. Pedirle que se sumerja, que lo sienta, que sienta el sentimiento y después que lo suelte. Y se lo dejo de tarea para hacerlo en muchas ocasiones. Es decir, podemos combinarlo con las técnicas que hagamos quienes sean terapeutas. Con el método te va a ser más fácil perseverar en cualquier proceso que pueda estar en marcha en tu vida, porque podrás comprender y aplicar de forma más coherente las ideas que estás aprendiendo. Quienes aprenden el método suelen comentar que es una pieza que les faltaba y que habían estado buscando en todo lo que antes habían hecho para ayudarse a sí mismos. Y aquí Hale pone una nota adicional diciendo, si estás siguiendo cualquier tratamiento psicológico o médico, por favor no lo cambies sin consultar antes con tu médico. Otro segmento de este capítulo se titula Aprovecha la fuerza de tus diferentes modos de sentir. Vamos a ver qué quiere decir Hale con esto. Y él dice, la mayoría de nosotros tenemos una forma dominante de sentir físicamente. Puede ser visual, por medio de la vista. Puede ser sinestésica, que es un sentimiento físico. O puede ser auditiva, por sonido. Si no estás seguro, si no estás segura de cuál es tu principal modo de sentir, además de hacerte las preguntas de liberación, procura incorporar los 3 métodos en el proceso y después utiliza aquel que mejor te sea conveniente o con el que más cómodo te sientas. El sentir visual. Si te guías por tu sentido de la vista o simplemente te gusta trabajar con él, deja que afloren imágenes visuales mientras te haces las preguntas de liberación. Para empezar, aquí tienes algunas sugerencias. Por ejemplo, puedes visualizar un nudo en el que sientes tensión u otra sensación en tu cuerpo y contempla
cómo se deshace cuando vas soltando. Puedes imaginar que hay una tapadera con sus bisagras en tu olla a presión interior y acepta que lo único que tienes que hacer es levantarla para que salga el sentimiento. Observa cómo la abres mientras las bisagras van cediendo. Si utilizas esta imagen a menudo, a cambio de poco tiempo, sabrás mantener abierta esa tapadera y dejar que tus sentimientos entren y salgan con facilidad. Otro es, imagínate apretando con fuerza un sentimiento en tu mano. Y luego mira cómo se abre esta y el sentimiento se va. Como verás en el apartado del sentir sinestésico, puedes reforzar esta imagen físicamente apretando realmente el puño, mientras te aferras a un sentimiento, y luego abrir la mano cuando lo sueltes. Pero si es solamente lo visual, puedes imaginarlo visualmente nada más, sin cerrar o apretar el puño en físico. Imagina que tus sentimientos son bolas de energía no deseada atrapada en tu cuerpo. Imagínate haciendo agujeros en esas bolsas. A ver, voy a volver a leer porque no lo leí correctamente. Va de nuevo. Imagina que tus sentimientos son bolsas de energía no deseada atrapada en tu cuerpo. Imagínate haciendo agujeros en esas bolsas y contempla cómo va saliendo esa energía negativa. También puedes experimentar tus sentimientos limitadores como una sensación de oscuridad. En este proceso, imagina cómo desaparece la oscuridad al iluminar la luz. El sentir sinestésico. Si eres una persona predominantemente sinestésica, te guías por tus sensaciones físicas. Por lo tanto, permítete experimentar un sentimiento tan plenamente como puedas primero en tu cuerpo. Y luego relájate, ábrete y siente cómo el sentimiento se libera cuando vas soltando. Quizá prefieras reforzar la experiencia de la liberación con cierto movimiento. Prueba lo siguiente. Coloca las palmas de ambas manos sobre el pecho. Mientras sueltas un sentimiento, levanta un poco las manos, creando un espacio imaginario por el que pueda ascender y salir. Otro es, cierra el puño y ponlo sobre el pecho y luego abre la mano cuando sueltes un sentimiento. Combina la acción física de abrir los brazos con la misma sensación interior que tienes cuando estás a punto de abrazar a alguien a quien quieres mucho. Primero junta las manos ante ti como si fueras a rezar y deja que vayas adquiriendo conciencia de todo lo que te rodea en ese momento. Y luego abre lentamente los brazos y al mismo tiempo siéntete afable. Sigue abriéndote interiormente tanto como puedas mientras mueves las manos despacio hacia los lados, hasta que estén lo más separadas posible, pero sin que se produzca tensión alguna. Si realizas todo el proceso sin dedicarle mucha atención, probablemente te sentirás más ligero. Otra forma sencilla de reforzar físicamente tu proceso de liberación sinestésica y ayudarte a guiarte más con el corazón que con la cabeza, consiste en colocar la mano en aquel punto del cuerpo donde sientas un sentimiento. Generalmente suele estar en torno al plexo solar o en el vientre. Utiliza esta acción para que te recuerde que debes de centrarte en el propio sentimiento y no en tus pensamientos sobre él. El sentir auditivo. Si te guías por el sentido auditivo, las preguntas de liberación básicas esbozadas en el capítulo 1 y analizadas a lo largo de este libro pueden ser más que suficientes para inducirte a liberar. También puedes entablar una conversación interior positiva y estimulante para reafirmarte en lo que haces bien cuando te planteas las preguntas. Sin embargo, si empleas la conversación, haz que sea mínima y evita el debate. Siempre es mejor responder simplemente sí o no a las preguntas de liberación.
en vez de debatir los beneficios del soltar o prever las posibles consecuencias. A medida que adquieras experiencia en la liberación, quizá te sorprenda lo que oigas, como le ocurrió a una de mis alumnas, dice Hale, que aceptaba un sentimiento de crítica y oyó las palabras mal, 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 repetidas con su propia voz en su mente, como si ella fuera un perro revoltoso. Esto le hizo reírse tontamente y de esta forma se liberó. Las personas que se guían por cualquiera de los 3 modos de sentir se pueden beneficiar de poner en práctica las sugerencias anteriores en diversos momentos. Recuerda el breve ejercicio del capítulo anterior en que sostenías y luego soltabas un bolígrafo, un lápiz o cualquier objeto pequeño. ¿Por qué no usar esta técnica si nos es de ayuda? Sostén algún objeto mientras te haces la pregunta de la liberación. Y cuando estés preparado para liberar, suelta ese objeto como un refuerzo tangible de tu experiencia interior. Para centrarte en tu capacidad natural para liberar, practica un sencillo juego a lo largo del día. El objetivo es ensayar el aferrarse a los sentimientos y soltarlos. Pero mantén baja la presión y juega solo con pequeños trastornos y sentimientos ocasionales. Siempre que estés aferrándote, date permiso para seguir. Luego, analízate para determinar si estás dispuesto a dar una oportunidad al proceso de liberación. Si lo estás, hazte las preguntas de liberación. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Podría permitirme tener este sentimiento? ¿Podría soltarlo? ¿Lo soltaría? ¿Cuándo? ¿Y ahora cómo me siento? ¿Podría soltar este sentimiento? ¿Lo haría? ¿Cuándo? Y te los voy a dejar anotados en la cajita de la descripción. Y así sucesivamente. Y este juego mejora la fluidez emocional. Así es que para este nuevo ciclo te dejo de tarea practicarlo de esta manera, en todas las maneras, en las formas como hemos recapacitado el día de hoy, tomando en cuenta todas aquellas preguntas frecuentes tan útiles que nos anotó nuestro amigo Hale, para que podamos crear ese hábito y comenzar a liberar. Y la próxima semana vamos a continuar leyendo este capítulo número 2 con todavía otras sugerencias para manejar el método. Así es que por ahora te deseo lo mejor y sigue liberando.